Querida familia nocturna, bienvenidos a este nuevo episodio de Hablemos de lo que no existe. El día de hoy tenemos un episodio muy especial porque regresa al canal una persona que a todos ustedes les ha gustado la participación, con la que hemos tenido pláticas extensas y sumamente interesantes, nuestra querida amiga Eli Montserrat. Eli, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Creyolis, muy bien, bastante emocionada de estar nuevamente aquí en el podcast de Hablemos de lo que no existe. Oye, vi que en tu canal había subido ya algunos videos con historias. Yo creo que para cuando se estrene tal vez ya hay más, pero estaban buenas las historias, ¿eh? Les recomiendo a las personas que nos están escuchando, terminando este video, vayan a escuchar las historias de Eli Montserrat, que están macabrosas. Muchas gracias, sí, de hecho ya tengo ahorita 3 videos ya en plataforma y está, de hecho uno de ellos es con el buen Paco Arias. Ah, el Paco de Podcast Extra Normal. Sí, así es. Al buen Paco lo quieren mucho nuestra audiencia, la familia nocturna, entonces creo que va a ser un episodio que se va a poner bueno. ¿De qué hablaron en ese episodio? Hablamos sobre ovnis y gente sombra también. Entonces este va a ser como un primo hermano de ese capítulo. Si llegan a ver, o sea, si llegan hasta el final de este episodio, tienen que ir a ver ese episodio con Eli porque son temas que se conectan, ya que el día de hoy vamos a hablarles acerca de gente sombra, el hombre del sombrero, parálisis del sueño y criaturas aterradoras que han visto y presenciado las personas durante este tipo de situaciones o fenómenos. Eli, duda, ¿te gusta el tema? Me encanta el tema de gente sombra y hombres del sombrero. De hecho, para la primera colaboración que habíamos hecho, justamente habíamos platicado de este tema tras bambalinas y nos quedamos ahí un buen rato platicando de ello. Es que nos clavamos, ¿verdad? El hombre del sombrero es una criatura que en lo personal me cautiva mucho y descubrí por qué. Estuvo muy loco en la investigación para este episodio. Me resultó muy obvio el dónde tengo el vínculo con este personaje y tiene que ver con mi infancia. Entonces, no me había dado cuenta, sino que hasta que empecé a explorar los temas, vi una imagen y dije, eso yo ya lo había visto y son mis imágenes del hombre del sombrero. Entonces, estuvo muy interesante, estuvo muy interesante. Entonces, si ya llegaste a este momento, recuerda suscribirte, darle like, compartir. Y si estás en cualquier plataforma de podcast, Apple Podcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcast y bueno, desde donde nos estés escuchando, te mando un fuerte abrazo y te invito a que vengas a YouTube porque en algún momento vamos a compartir imágenes de estas criaturas aterradoras que las personas han visto durante sus parálisis del sueño. Para la gente que es nueva en el canal y este es el primer video que ve, les quiero comentar que este año, en el 2022, esas criaturas aterradoras fue uno de los casos que llamó más mi atención porque yo no sabía que alguien lo estaba investigando. De forma paralela, yo me di cuenta que había criaturas que se estaban repitiendo dentro de las experiencias de las personas que habían venido al canal. Y una de nuestras invitadas, Ada, me mandó un mensaje unos días después de haber participado en el que me ponía este post que yo decía que era de Reddit, pero no es de Reddit, es de Twitter, en el que hay un hilo donde un dibujante norteamericano comenzó a dibujar estos monstruos que se ven en las parálisis y descubrió que hay alrededor de 14 que han visto una y otra vez las personas independientemente de su edad, nacionalidad y creencia. Entonces, cuando esta chica me mostró este monstruo, cuando vi los demás, varias de las historias que me habían contado, ahí estaban las criaturas que me habían dicho aquí y nadie estaba consciente que otra persona los había visto. Entonces, este episodio en especial cautiva mi atención por completo. No sé si se está estrenando a finales de 2022 o inicios de 2023, pero para mí es como el cierre de un ciclo o tal vez la apertura de uno nuevo. Así es que una vez terminando esta introducción, Eli, bienvenida al canal. Como siempre, un gusto participar contigo y cuéntame nada más un poquito por qué te atrae este tema. Bueno, para empezar, se me hace algo muy curioso porque, como tú dices, o sea, es un fenómeno que últimamente ha agarrado un poco más de fuerza, porque hace un tiempo se desconocía mucho y de hecho hasta este punto hay muy poca información referente al hombre del sombrero, o sea, es súper limitado. Y lo curioso es que hay muchísimas culturas
que unen como que todos este tipo de entidades, demonios que se unen y le dan vida como al hombre del sombrero. O sea, hay diferentes interpretaciones, ¿verdad? Dependiendo del país. Y está súper curioso porque sí deja mucho en duda porque ya realmente no se sabe si puede ser un fantasma o se trata de algo mucho más peligroso. Sí, 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 sí. Fíjate que yo tuve un encuentro, se pudiera decir, con el hombre del sombrero cuando fui adolescente. No es como las experiencias que muchos han contado. Para el mío estuvo un poco extraño y fuera de lugar. Digo, ya de por sí son situaciones extrañas y fuera de lugar, pero la mía sucedió de día y no fue nada para mí macabro, solo muy raro. En el tiempo que estaba en la preparatoria, hubo una temporada muy larga en la que yo estaba clavado con temas paranormales. Siempre ha sido un tema que una y otra vez como un satélite aparece y se va de mi vida. En ese tiempo estaba metidísimo. Recuerdo que en esa temporada estaba leyendo un libro, si mal no recuerdo, era El Señor de los Anillos, ese o El Libro de las Sombras, que es una novela de ficción. Estaba con uno de los dos en el cuarto de mis papás. Estaba sentado en su cama y más o menos era mediodía. El cuarto de ellos tenía una pared que daba al patio y en esa pared había una puerta bastante grande. Normalmente, para que entrara el fresco en el cuarto y se ventilara, dejábamos la puerta abierta. Ese día estaba leyendo el libro, tenía la puerta abierta, había muchísima luz y de repente algo llama mi atención, volteo hacia la puerta y veo claramente la silueta de un hombre que tiene un sombrero y un tipo como de traje y un maletín. Y está parado y está como viendo hacia el baño, no hacia mí, sino un poquito ladeando, como viendo él de frente y yo estoy más cargado hacia la derecha. Cuando esto ocurre, el no proceso la información. Yo regreso a mi libro como si hubiera sido cualquier otra cosa. Estoy leyendo y como 5 minutos después volteo y digo, ¿por qué hay un hombre con un sombrero afuera de este cuarto? Y volteo y ya no hay nadie. Pasan unos días, estoy en la sala de mi casa y veo igual una sombra de un niño que tiene un balón. Yo estoy sumergido en la lectura. Entonces volteo otra vez a mi libro y veo cómo el balón cae y se acerca hacia mí. Y después de un momento proceso y digo, ¿qué hace un niño con un balón? ¿Por qué el balón rodó hacia mí sin emitir ningún tipo de sonido? Volteo y ya no hay ni balón ni hay niño. Es importante decir que no tenían facciones, no tenían rostro. Era como ver una sombra tridimensional porque se veían bordes, se veía que era, o sea, tenían fondo, tenían volumen, pero era una sombra, era totalmente oscuro. Solo era como si fuera una silueta. Pasan un par de semanas, no me dio miedo, solo fue algo muy extraño. Iba manejando un vehículo y cuando paso cerca de la casa de una amiga, veo al hombre del sombrero, al niño con el balón y una mujer que está vestida como de los años 50 y están los tres parados viendo hacia la casa de mi amiga y cruzo justo enfrente de ellos. Yo iba a casa de mi amiga, pero preferí no detenerme porque los vi ahí las tres sombras. Continúo, tengo que comentar que esto es en pleno día, a mí no me pasó en la noche y era algo muy contrastante porque eran unas sombras en pleno día y no estaban reflejadas en ninguna parte, eran tridimensionales y estaban paradas ahí. Sigo con el vehículo, termina la cuadra, doy vuelta y voy procesando la información y digo, son las figuras que había visto en mi casa, son las mismas, en la misma posición, excepto el niño, porque en mi casa había dejado caer el balón, pero aquí lo seguía trayendo en las manos y la mujer no la había visto y tenía una falda extraña, así como ancha, como si fuera un triángulo. Y, y ya, nunca jamás los volví a ver. Muchos años después, me topo con la figura del hombre del sombrero y dije, se parece. Excepto por el maletín, todo lo demás es idéntico. Entonces, ese fue uno de los primeras como situaciones paranormales que viví en la vida y que aparte se relacionan con esta entidad. Wow. Yo no había escuchado que llevaba maletín. Generalmente siempre es como el sombrero de investigador o el sombrero de como que de Ajá. copa, así súper alto. Pero, wow, es que no había escuchado de gente sombra tampoco como de niños. O sea, sí he escuchado, pero como de mujeres o señores, pero ya de niños no había escuchado.
Ok. Está loco, ¿verdad? Sí, bastante curioso. Tengo una historia, de hecho, que me contó una prima, que cuando ella estaba chica, pues se habían quedado como a dormir en casa de una prima, ¿no? Como que hacían estas reuniones y se quedaban. Entonces, una Ajá. noche ella comenta que tenían colgado las hamacas, o sea, ya estaban durmiendo, ya era bastante tarde, y dice ella que vio un hombre de negro parado, o sea, parado al lado de la hamaca, y estaba abriendo la hamaca y estaba acechando para ver a su primo. Y en eso, cuando se estaba acercando a su primo, ella inmediatamente grita y dice, hay un señor allá parado. Y pues obviamente todo el mundo se asusta y le dice, oye, pero ¿qué pasó? Le dijo, no, es que había una persona, o sea, hay una persona que quería agarrar a mi primo, estaba ahí parado a su lado. Y dijo, no, pero pues es que no hay nada. Y empezaron a revisar la casa y no había absolutamente nada, nadie. Tiempo después de este incidente, Ok. al pasar los años, como que olvidaron esta historia y en una reunión, una comida familiar, volvieron a tocar ese tema y le dijeron, sí, es que la abuelita también veía a un hombre parado y todo el mundo se quedó como que callado, ¿no? Porque pues ella también había visto a esta entidad, a este hombre que estaba parado y dijo, no, es que sí es algo común porque la abuelita era cuestión de que casi a diario veía esta silueta ahí al lado de su hamaca. Oye, ¿y la silueta te dieron alguna descripción de más o menos cómo era? Era una silueta completamente negra, o sea, todo el cuarto estaba apagado y había algo como más negro de lo habitual y se veía una silueta negra, Ok. sin facciones, sin No te rostro. mencionaban sin facciones, sin rostro y no había algún Sí, tipo de vestimenta que fuera muy distintiva. no, no me comentó, simplemente me dijo es que había un hombre de negro, o sea, un hombre completamente negro, una sombra. Ok. Fíjate que estaba viendo, hay una serie en Netflix que se llama Mi encuentro con el mal. ¿La has visto? No. No. Esta es una de las series que se hizo hace poco o dirigió Antonio Zamudio, el director de la Agencia de Investigación Paranormal de México. Y trae unos casos de posesión. En el caso más fuerte, pero más fuerte por mucho, digo, no es bueno comparar las cosas, pero en esos tres casos que pone, hay uno que se distingue por sobre los otros de aterrador, de consecuencias y de desenlace. O sea, de hecho es muy choqueante todo lo que ocurre. Y, inicia esta travesía macabra cuando una chica de más o menos 16 años se va a dormir y percibe la sombra de un hombre con un sombrero, pero como con un sombrero campesino, así redondo, grande y la parte de arriba media semicircular. Y él ve a ese hombre que trae como un tipo de fuete, como un tipo de vara con la que golpea y comienza a golpearla. Ella empieza, tiene marcas en todo el cuerpo de los golpes y esto empieza a ocurrir noche tras noche, tras noche, tras noche. Y decía que la sombra, cuando le veía el rostro, tenía unos ojos rojos, 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 muy brillantes. Y ese es uno de los datos que son llamativos porque en algunas de las apariciones del hombre del sombrero, una, el sombrero cambia y hay diferentes tipos de sombrero. Y dos, los ojos son otros de sus características que también las personas las han visto distintas. En esta historia que me cuentas de esta figura y esta aparición, ¿tuvo alguna consecuencia o solo quedaba como una persona que estaba ahí acechando o acompañando? Solo quedaba como una persona acechando, acompañando y justamente ahorita que mencionas eso de las características, hay como dos variantes, ¿no? Que puede ser algo a lo cual se le atribuye, por ejemplo, el fallecimiento de un ser querido, ¿no? Que sea como algún ser querido que se haya quedado en este plano, como a cuidarte, porque también hay historias de gente que, o sea, convive con esas entidades, o sea, se sabe que la entidad está ahí, como te comentaba la vez pasada, que se quedan en un círculo, ¿no? En un radio de unos 2, 3 metros, 6 metros, Ah, y de sí. este radio no salen, ¿no? Entonces, pues no suelen hacer como mucho daño porque al final de cuentas son como eh, el espíritu de algún ser familiar conocido que se haya quedado como en esta parte. Entonces, como que tiene más un rol de cuidador que de Ajá. tener consecuencias negativas. Ok, es como si fuera un espíritu que está esperando algo, o sea, que se queda como ligeramente errante. Ajá, así es. Ok, ok.
Fíjate, Lee, que hay muchas historias de estas entidades, de la gente sombra y el hombre del sombrero. El- Se vuelve muy interesante cómo parece. Hay algunas teorías que dicen que la gente sombra inclusive es subordinada del hombre del sombrero, como si fuera un tipo de entidad que comandara al resto de gente sombra. Hay un video muy loco del pastor Jim Jones, si mal no recuerdo, que es un video que pueden ver en el canal de Dross, en el cual este pastor se pasa la historia por generar un tipo. ¿Sí sabes quién es? ¿Sí lo ubicas? No, no, no. No. Ok. Este pastor es norteamericano y llevó a su culto al grupo de personas que tenían creencias similares a él a que, ¿cómo se puede decir sin que me desmoneticen este video? A que se desvivieran todos en grupo. Ok, Entonces, hay un video justo antes de que ocurra esta situación donde se pueden ver entre las personas como unos ojos blancos con formas humanoides entre todas las personas justo antes de que se lleve el rito que terminó en ese trágico desenlace. Entonces pareciera que la gente sombra tiene momentos en los que aparece. A mí, en mi experiencia personal, fue de día y no, la luz del sol no era algo que los alejara. Para ellos parecía que no les afectaba en nada. Hay personas, como en el caso de este de Jim Jones, que los grabaron de día, pero dentro de un lugar que es totalmente oscuro. Y hay reflectores porque se ven las personas iluminadas, pero se ve que es por luz artificial y parece que tampoco los afecta. Pero hay personas que han visto muchísimas de estas entidades en la parálisis del sueño. Y ahí es donde se pone macabro el asunto. ¿Has escuchado alguna historias de personas, de gente sombra en parálisis del sueño? sí, justamente ahorita para cortar un poco la ilusión, hay una alucinación que se le llama alucinación hipnagógica, que es cuando estás como en el estado entre vigilia y el sueño. Entonces, llega como que se mezclan estos dos y ya no sabes si Ujú. lo que tú estás viendo realmente se trata de un sueño o simplemente es, o sea, es algo que, o sea, producto de tu imaginación. De hecho, justamente también las parálisis del sueño están muy relacionadas con estrés, o sea, dentro de la vida de uno. Entonces, ¡ay! Sí. Perdón, se cayeron mis focos. El- La gente sombra no quiere que les digas que no son verdad. sí, así es. En el caso que llega como este punto en donde la persona realmente no sabe si lo que está viendo es real o simplemente se trata de un Sí. sueño. Porque también las parálisis del sueño suelen ir acompañadas también como de alucinaciones tanto auditivas y visuales. Entonces, como, Qué bueno que planteas eso. Justamente hace unos días estuve en una plática con Emanuel de Mundo Creepy. Emanuel, él cuenta, volvió, o más bien, escribe una historia que con el tiempo fue agarrando una fuerza enorme que se llama el Onironauta. Esta historia del Onironauta, yo la escuché, casi recién la estrenaron hace alrededor de 10 años. El día que la escuché, desde las primeras frases dije, la persona que escribió esto sabe lo que es un sueño lúcido, lo ha vivido. O sea, lo que está escribiendo ahí no es una historia fantasiosa, son ejercicios reales que él tuvo que hacer para poder desarrollar sueños lúcidos. Entonces, el día que platiqué, mi duda que estuvo ahí durante 10 años, se la hice ya de frente y le dije, tú viviste sueños lúcidos, ¿verdad? Dice, si tú escribiste eso, tú tuviste que haberlo vivido. Y se ríe y me dice, sí, güey, yo lo escribí esa historia por los ejercicios que yo hice para poder tener sueños lúcidos. El punto es que él hace los sueños lúcidos como una forma de revertir o tomar poder de la parálisis del sueño, porque él sufre durante una temporada larguísima parálisis del sueño. Y entonces él dice, yo tuve que investigar a fondo para no sentirme cada vez que ocurría como tan desarmado, como tan vulnerable, porque la información de cierta manera también te da poder. El saber qué está ocurriendo te permite cómo afrontarlo. Y sí, menciona esto. En la parálisis del sueño, en muchos de los casos hay alucinaciones auditivas y hay alucinaciones visuales. Justamente porque nuestro cerebro tiene una división
digamos, en lo que es nuestra parte racional, nuestra parte creadora o creativa, y en el momento en el que estamos dormidos, por lo general, la parte creativa es la que está funcionando muchísimo más. Por eso los sueños son inverosímiles, pero a veces son muy creativos y a veces parecen un vertedero de todas las cosas que hemos visto y vivido durante los últimos días y semanas. Y estamos en la casa en la que vivimos, pero aparece la persona de la película, pero están ocurriendo cosas como si fuera el deporte que nos gusta y todo parece que tiene sentido, porque la parte que es racional no está funcionando en ese momento, sino la parte creativa. Y la parálisis del sueño es ese punto en el que esa mente, de cierta manera, sigue en este estado somnoliento, en esta parte creativa activa, y el cuerpo sigue estando inhibido, como cuando nos dormimos y soñamos que corremos, el cuerpo no se mueve. Entonces el cuerpo está dormido, de cierta manera está bloqueado. Entonces, sí, qué bueno que das ese punto porque es importante que las personas sepan que cuando están en parálisis del sueño, casi todos los casos de parálisis del sueño son alucinaciones. O sea, casi todos los casos donde viste, sentiste, escuchaste, es una alucinación muy real. O sea, paranormal, extranormal, totalmente anormal. Sí, porque no está agradable, es terrorífico. Lo vives como real, el cerebro no lo distingue como si fuera imaginación. O sea, esto sí ocurre, pero ten muy presente que estás como en un limbo entre estar soñando despierto y estar despierto soñando. Estás en ese punto en el que ves cosas que solo las deberías de ver en sueño. Y esto es importante porque con Emanuel lo mencionábamos y sí caíamos en ese punto. Parte de lo que hace a la parálisis del sueño tan aterradora y genera este tipo de alucinaciones es que en el momento en el que te das cuenta que estás en parálisis, ya te da miedo el hecho de haber perdido el control sobre tu cuerpo. Al sentir ese miedo y esa angustia de no poder moverte y empezar a hacer un análisis rápido y darte cuenta que solo puedes mover los ojos, eso genera miedo y angustia y eso detona que entonces tu cerebro, en su parte creativa, trae cosas que generen más miedo y más angustia. Y de ahí vienen sonidos aterradores, visiones aterradoras. Por eso, una medicina contra la parálisis del sueño para muchas personas es que aprendan respiraciones profundas, relajaciones y mantener siempre la focalización de la atención. Si logran hacer esto al momento de estar dormidos y lo ubican la parálisis, van a lograr mantenerla siempre en unos niveles racionales. Sin embargo, hay algunos casos que parecieran que lo que están contando no fue una alucinación y aquí es donde esto se va a poner bueno. Es que fíjate que vino una chica hace unas semanas, no sé si para cuando se estrene el de ella ya está o apenas va a salir. Busquen el video con Jova, con Lluvia, y ella cuenta que un novio de ella fue a San Francisco, que se llama, es la iglesia de San Francisco, se llama Real de 14, que ahí está la iglesia de San Francisco de Asís. Y fueron con los huicholes. Él fue con los huicholes y estando en un lugar como sagrado, se robó un collar. Cuando se trajo el collar empezó él a experimentar parálisis del sueño. Entonces, un día ella, que esto estás hablando que fue cuando ella era adolescente, el día de hoy es ya una adulta. Dice, en ese tiempo yo no creía en nada de esto y me burlé de él y le dije, tú y tus historias todas inventadas. Y entonces el chavo se encabrona y le dice, pues ojalá te empiecen a pasar ahora a ti. A partir de ese día, a él no le vuelven a ocurrir y a ella le empiezan a pasar parálisis del sueño. Pero las parálisis, hay algo ahí. No está sola. O sea, no es la pura parálisis. Y al principio ella cree que está alucinando, hasta que se empieza a dar cuenta que la alucinación también la ven los demás y la alucinación la mueve de la cama y hay testigos de que algo le está arrastrando de la cama cuando está dormida. Y ahí es donde parece que hay algunas historias en las que no necesariamente es parálisis del sueño y lo que parece que es una alucinación está ahí. Ella se da cuenta que es verdad un día que estando acostada está totalmente paralizada y le está diciendo esa cosa, vete, vete, vete. El papá se despierta, voltea a verla y dice que el papá está aterrado porque
ve cómo se está moviendo lentamente por la cama, pero ella tiesa. Y entonces el señor finalmente la agarra y le empieza a estirar para que ya no se mueva, hasta que después de unos minutos ella se despierta y dice, ¿qué pasa? Dice, algo te estaba arrastrando. ¿Cómo le hacías para moverte así? Y ella, no era yo, es que hay una cosa que me está persiguiendo desde lo del collar. Y él dice, sabes que sí es verdad. Contando historias de collares, a una persona me mandó una historia que le tocó hacer guardia en un cementerio, en un panteón, por cuestiones económicas. Entonces en un inicio dijo, no, o sea, ¿Ok? no voy a trabajar de eso, pero dada la necesidad, dijo, ¿sabes qué? No me aviento. Y dijo, o sea, él y realmente me pagaban bien por dar una vuelta al panteón. Tenía que hacer creo que 3 vueltas. Entonces en una de esas vueltas, él, pasó por una tumba y vio un collar en una tumba. Entonces lo que él dijo, pues ¿sabes qué? Se lo agarró, dijo, lo voy a poner en objetos perdidos y pues ya mañana que alguien venga o no sé, lo voy a dejar acá, ¿no? Por si alguien viene a reclamarlo. Y dice que en ese momento se lo olvidó y ya no fue a hacer como que las demás vueltas porque estaba lloviendo. Dijo, no, no, ya no voy a hacer nada. Y se llevó ese collar con él y no se había dado cuenta que lo tenía dentro de su chaqueta. El caso que su esposa creo que empezó a ver una niña, no sé bien, solo sé que su esposa empezó a ver algo y le comentaba de que no, es que, o sea, estoy teniendo parálisis del sueño, estoy viendo algo. Y como que el señor dijo, no, pues a lo mejor es porque estás cansada y no sé qué. Después al muchacho, este señor también le volvió a pasar lo mismo. El tren dice hola. Entonces él volvió como a tener o sea, le empezó a pasar lo mismo que a la muchacha. Y en eso como se sacó de onda y mandaron como un padre a bendecir. Y le comentó de casualidad, ¿tienes algún objeto o algo así? Y le comentó, dijo, no, sí, esa parte como que me hizo ruido porque dijo, no, es que eso lo dejaron específicamente como para que esa entidad posea algo o posea a alguna persona. Entonces me dijo, eso es lo que quieren con ese objeto. Me dijo, o sea, ese objeto tienes que sacarlo. Lo buscó, se lo dio y dice que a partir de eso, que creo que el padre lo quemó, lo destruyó, algo se hizo con el objeto. Y desde eso dice que ya no le volvió a pasar nada, así como fuera de lo normal. ¿Esto cuándo le ocurrió? Ya tiene rato que le ocurrió esto. Sí. Él, ¿cómo fue algo que lo marcó o no necesariamente? Pues sí fue algo que le sacó de onda en ese momento y ya. Pero ya no le pregunté Y más. ya. Ajá. ¿A ti cómo te dejó la historia cuando la escuchaste o más bien cuando la leíste? Pues me gustó, me gustó como que la parte de encontré un collar, mi esposo veía esto y esto y esto, y dije, padre. Pero ya como que es que materializaron algo para que me posean o algo así. Dije, "Ah". Digo, no sé, no sé. No sé si pueden hacer como un objeto en específico para eso o alguna entidad pueda materializar algo. Oye, Eli, fíjate que es interesante toda la temática de gente sombra, parálisis del sueño. Y hay algo sobre el hombre del sombrero que a mí en lo especial me llama la atención. En la cultura humana, a lo largo de las décadas, de los siglos incluso, siempre se han buscado distintivos para que dentro de una comunidad o sociedad haya como algo que te permita visualmente saber quién tiene mayor o menor jerarquía. En las personas, los nativos americanos, el tipo de penacho te hablaba sobre qué rango tenían en muchas ocasiones dentro de una tribu. El penacho, el más grande o el que tuviera más plumas o el más ostentoso. Y ese podía ser de la persona que estuviera a la cabeza o alguien que estuviera en los lugares más altos. Dentro de los oficiales de ejércitos, también el tipo de gorro o el distintivo de medalla te decía también qué rango tenían. Fíjate que después de un video en el que comenté la experiencia de Kika Nieto, que fue uno de los videos que más virales se hicieron durante el 2022 en TikTok, en el que ella platicaba acerca que una vez de adolescente se va a dormir, nota que está en parálisis del sueño y ve como una persona está en la entrada de su cuarto, tiene un sombrero, trae una gabardina y está fumando un cigarro y ella comienza a sentir muchísimo miedo. Nota que esta persona, su color de piel es totalmente negro, pero dice, no es piel, eso era otra cosa, totalmente negro, un negro muy, muy, la luz no lo afectaba, pues, o sea, era algo que no, en mi estudio, por las personas que lo ven, tenemos un gran problema cuando la luz tiene contacto con el negro.
Cuando la luz tiene contacto con el negro, normalmente lo cambia de tonalidad a algo que las cámaras lo perciben como hacia los tonos cafés o hacia el tono gris. Pero en este caso, cuando entraba en contacto, era como si fuera algo, un vacío, algo que no pudiera penetrar la luz. Y ella dice que no tenía ningún tipo de facción, que la ropa lograbas distinguir la silueta, pero que finalmente no sabías exactamente qué era lo que llevaba puesto y las facciones no eran claras. Y que el cigarro no despedía ningún olor. Cuando subo ese video a TikTok, reventaron los comentarios porque muchísimas personas comenzaron a decirme, oye, narrador, a mí me pasó lo mismo. Narrador, yo he tenido contacto con ese hombre del sombrero. Y les quiero decir a todos ellos que desde ese día han estado esperando que cuente sus historias, que este es uno de los videos de la saga del hombre del sombrero que comenzamos a partir de este momento, en los cuales vamos a comenzar a narrar sus historias. Esta, digamos que es la introducción. El punto es, ya cerrando este paréntesis de este anuncio a la familia nocturna, que creo yo que en el hombre del sombrero no es un hombre del sombrero, como lo había mencionado. Yo creo que son varios. Y dos, para mí, creo que el tipo de sombrero puede distinguir rango o jerarquía, al igual que como lo hemos hecho en los tipos de grupos humanos. Hay diferentes tipos de sombreros que me han dicho las personas que lo han visto en este tipo de entidad. Uno es el sombrero de copa, muy distintivo. De hecho, editora, te voy a pedir que por favor pongas aquí una foto del sombrero de copa. El otro es el sombrero de bombín, que ya al día de hoy no se utiliza tanto, pero sigue siendo algo fácil de distinguir. Existe el sombrero de detective, que hay algunas versiones de ese sombrero que le llaman de ala ancha. También está el sombrero vaquero, que lo conocen en muchas partes. El sombrero campesino o cuaquero, que lo utilizaron los colonos norteamericanos. Está un sombrero que parece como muy antiguo, estilo mexicano, que es de un ala demasiado grande, que parecen como personas que viven en lugares muy alejados de la ciudad, pero de hace muchas décadas. Y me han dicho también sombreros similares a los de Indiana Jones. El punto es que, justamente al preguntarles a las personas que me dieran datos acerca del hombre del sombrero, en una primera instancia pareciera que todos habían visto la misma entidad. Pero cuando empecé a hacer las preguntas más detalladas, para mí fue claro que no estaban viendo a la misma entidad, estaban viendo entidades que se distinguían por un rasgo característico, el sombrero. Pero resulta que justamente todos vieron sombreros distintos, pero hay rasgos que se repiten. Y justamente con los rasgos característicos físicos como el tipo del sombrero, está también el tipo de ojo. Y muchas veces el sombrero de ala ancha o el sombrero de copa iba de la mano con ojos rojos u ojos amarillos. Todo el que se topó con ojos amarillos y uno de estos dos sombreros sentía un terror absoluto. No podía contenerse, sentía muchísimo miedo, pero había algo que era distintivo y quiero ser enfático en eso. Cuando lo ven ellos en retrospectiva, no saben por qué sienten miedo. Solo sienten demasiado miedo y no saben por qué. Y eso es interesante porque después de escuchar tantos casos de personas que han vivido hechos paranormales, parece que hay algunos tipos de entidades que no solo se alimentan de este tipo de emociones, sino que las provocan a nivel inconsciente. Es como si llegaras a un lugar o estuvieras en presencia de algo que hace que secretes esa emoción y no puedes controlarlo. Entonces comienzas a sentir miedo, pero tú no notas por qué y eso te hace sentir aún más miedo. Entonces es importante porque parece, y díganme por favor en comentarios, si alguien ha visto al hombre del sombrero de ojos rojos y recuerde qué tipo de sombrero trae puesto, porque a partir de estos videos vamos a empezar a sacar estos datos y saber realmente si es una o varias entidades y empezar a distinguir los rasgos. Tú cuéntame, Lee, ¿qué has visto? ¿Qué sabes de esta figura? ¿Qué has escuchado de ella? Platícame. Mira, pues justamente de hombre de sombrero, lo que yo había visto, lo que había visto, también escuchado,
de otros también creadores es que justamente cuando hay como el sombrero de detective, que es un sombrero pues bastante chiquito, no es muy largo, como el clásico, es que no suele generar algún tipo de miedo. Donde sí se logra generar el miedo, como tú dices, es con el hombre del sombrero de copa, y es cuando justamente tiene los ojos amarillos o rojos. Y dentro de las clasificaciones de estas entidades, pues yo busqué como a los de cabeza encapuchada, por ejemplo los monjes, que también son muy comunes que andan apareciendo. Están también las sombras amorfas y vaporosas, o sea que son como muy fugaces, son muy veloces y parece que no tienen peso, o sea, se mueven de un lugar a otro y no es algo como muy detallado, no es algo que puedas ver, no es algo que puedas percibir. Es como algo bidimensional, ya no sería algo tridimensional, simplemente es como una sombra que se genera en las paredes. Y justamente como te comentaba, también están estas entidades que hay algunas que no siempre se reflejan en los espejos. Si te has dado cuenta, o sea, yo no he escuchado historias de hombre del sombrero donde se reflejen en los espejos. O si tienes Sí. escuchado de esto. No, justamente me falta la prueba del espejo en estas entidades. Hasta ahorita va una que me cuentan en la que hay un espejo, no lo ven ahí, pero ven a la persona sentada. Entonces, justamente es en uno de los casos que me han contado, no se refleja. Wow. Así ha sido con lo que me estás diciendo, ¿verdad? No se refleja en el espejo. Sí, así es. No tengo escuchado historias y también lo que estuve investigando, que es como algo peculiar de esas entidades, es que no se reflejan, o sea, no hay reflejo de ellos en algún espejo o algo así. Y justamente como mencionabas, la luz no parece alterar a esas entidades. Y no sabes, porque eso sería interesante saber, si alguien los ha visto en plena luz del día, si ellos proyectan sombra. Eso sería interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Ok, mencioné al inicio que va muy ligado con mi infancia, la cuestión del hombre del sombrero. Y es por esto. De repente algo, una idea botó en mi cabeza y dije, oye, a ver, ¿hace cuánto tiempo surge esta imagen del hombre del sombrero dentro de la humanidad? Y me topo, o sea, yo sé que tal vez tiene más tiempo, pero lo más antiguo que llegué fue en los años 50. Y un niño, en ese tiempo que se llamaba Wes y de apellido Craven, tiene un contacto con esa entidad. Muchos años después, él se vuelve un director de cine muy famoso. Y él es el creador de La pesadilla en la calle del infierno de Elm Street. O sea, él crea a Freddy Krueger. ¿Si ubicas a este personaje de terror? Sí, claro. Bueno, Freddy Krueger es el hombre del sombrero. Es su versión del hombre del sombrero. Dice que lo aterró tanto y lo marcó tanto que quería proyectar el miedo que él sintió en una figura. Cuando él crea a Freddy Krueger es basándose en el hombre del sombrero. Y hay una imagen en una de las películas en las que hay un callejón muy cerrado. Freddy Krueger está en una esquina y proyecta una sombra enorme de él en la que se ve, no se notan tanto las garras, sino que se nota su silueta con el sombrero. Esa imagen la vi cuando era un niño y me marcó mucho. O sea, ver esa sombra en la pared y que sabías que era algo maligno, malévolo y que buscaba la destrucción de alguien, para mí fue algo muy choqueante. Cuando ahora comienzo a investigar que Wes Craven tuvo un suceso de niño con el hombre del sombrero y por eso creó a Freddy Krueger, me voló la cabeza y dije, no puede ser. Y eso me llevó entonces a investigar y decir cuántos otros personajes se han basado en el hombre del sombrero para empezar a ir para atrás. Y hubo uno en especial que me dejó pensando mucho. ¿Llegaste a ver la película de El Babadook? Sí, 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 sí. El Babadook está basado también, en parte, está inspirado en el hombre del sombrero. Pero aquí hay una parte interesante. El Babadook se hizo en Australia y viene de leyendas australianas. En el otro lado del mundo también hay una visión del hombre del sombrero de copa y es totalmente aterrador. Yo lo más como lejos que había llegado con como los primeros reportes de gente como Ajá. conocidita está en el año de 1887, donde un escritor ¡Wow! francés escribe un libro que se llama La Orla, que justamente trata de seres sombras que aterrorizan mentes humanas. Y ya cuando empezó a agarrar como un poquito más de vuelo,
fue en el año 2001, el 12 de abril, en el programa de radio Costa a Costa, donde Claro. justamente hablaban de esto. Y también hay una escritora que se llama Heidi Hoglis, si no me recuerdo, donde también tiene un libro referente a estos seres sombra y también como clasificaciones que ella ha llegado, ¿no?, con su encuentro de estos seres. Y bueno, que también es un personaje bastante conocido dentro de este ámbito de personas que han estudiado el fenómeno de la gente del sombrero. Fíjate que, oye, te invito a que busquemos, hay 2 documentales acerca del hombre del sombrero y la gente sombra. Uno se llama Nightmares y el otro se llama The Hatman, el hombre del sombrero, casos documentados de maldad pura. ¿Ok? Estos 2 documentales están. Te invito a ver si de aquí a que grabemos el siguiente video, investiguemos, saquemos la información y vamos a hablar como una segunda parte de este episodio de qué tratan estos documentales porque son las experiencias de muchas personas. Junto con eso, te voy a pasar historias de nuestros seguidores para que empecemos a platicar cuáles fueron las vivencias que ellos tuvieron con este hombre del sombrero. ¿Te late? Me parece perfecto. Bien. Oye, estos libros de los que me estás diciendo acerca de la gente sombra, ¿me puedes hacer llegar los títulos? Claro, claro, te los paso. Porque ahorita no los tengo, solo tengo el de la orla. Sí. Sí, sí. Súper, súper. Fíjate que me interesa porque quiero ir hacia atrás y decir, ok, ¿dónde inicia? ¿Cuándo fue Claro, la primera vez que tuvieron este contacto? Porque a mí me gusta mucho, soy bien curioso, te digo, más que investigador, soy curioso. Lo curioso es lo que se transforma finalmente en lo que pareciera una investigación. Pero mi cabeza empieza a hacer preguntas y es, los sombreros tienen un tiempo de inicio. O sea, hay un momento en el que antes no existía ese tipo o ese modelo. claro. Entonces, el sombrero que utiliza es atemporal. ¿Hubo alguna visión de un sujeto así fuera del tiempo en el que existían sombreros de ese tipo? Y eso entonces sería como, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Será acaso que las visiones de este sujeto hizo que alguien se inspirara y construyera el sombrero después para uso humano? O sea, porque si estás hablando de una entidad que no es humana o que nunca fue humana y que por lo que pareciera su longevidad es bastante más que la de un ser humano promedio y uno no promedio, entonces estaríamos hablando de algo que ha estado tal vez ahí antes que nosotros. Pero ¿desde qué tanto antes y para qué, no? Sí. Y no, ¿tú recuerdas en qué año? Porque ahorita se me van las fechas, pero ¿los Warren son de inicios de 1900 o de finales de 1800? Creo que son de 1800. De 1800. Sí, creo. Porque los Warren tuvieron contacto con el señor del sombrero Ujú. y ellos lo dibujan hay una historia de ellos que habla de él acerca de Crooked Man, que es el hombre jorobado, el hombre que está roto, que es el que aparece en la segunda película del Conjuro. Sí, Ese hombre de Crooked Man es el hombre del sombrero en la representación desde los Warren, pero sigue siendo el mismo tipo de de entidad. la... Pero si se dan cuenta ahí, el sombrero es de bombín, no es el sombrero de copa y no es el sombrero de detective. Sí. Fíjate que también las tribus norteamericanas, las primeras tribus, justamente también hablaban de esta entidad del hombre del sombrero y era algo que les ¿Ah, tocaba, sí? sí, las tribus norteamericanas les tocaba tratar también con estas entidades y justamente también dentro de la cultura islámica está el jinn, que es como el hombre de la lámpara, que a Ajá. simple vista este ser es invisible, o sea, no puedes verlo, al menos cuando se manifiesta es que ya sale de una nube oscura, así como en forma vaporosa, que también es como también se les da en otras regiones el hombre del sombrero. Y también ya entrando como un poco más a fondo, también está la pisadeira de Brasil, que también se le atribuyen bastantes terrores nocturnos, ¿no? O sea, son seres de terrores nocturnos porque también se supone que es causante de la parálisis del sueño. De hecho, también la Nalusachito, no sé exactamente de dónde sea, pero también tiene que ver con este tipo de, ¿cómo se llama?, de terrores nocturnos, porque también es algo que se presenta y esta realmente se encarga como hasta de robar niños, por lo que tengo escuchado. No he investigado más a fondo porque sí está bastante complejo encontrar información de la Nalusachito,
pero sí hay como también este tipo de entidades, ¿no? Y de hecho para estar a Lucachito usaban la oración de otro ser, que es como que era un poco más de un rango mucho más alto que ella, entonces ya con esta oración hacía que el Ana Lucachito como se alejara de los hogares. También, ¿en qué otra cultura? Hay, creo que también dentro del Islam, no sé, pero hay como un Ajá. tipo de pájaro, se puede decir como un tipo de nahual, que se encarga de llevarse a las personas que van a fallecer. Entonces, para que no se lleven a la persona, es que ponen como a un chamán Ajá. y lo que ellos hacen es cuidar a la persona. Entonces, se supone que esas entidades, como este pájaro, literalmente es como una persona que tiene un pico así súper largo, este, lo que hacen es poner a un chamán dentro de la casa, porque en casa de chamanes, de santeros, de curanderos, esas entidades no logran entrar. Entonces, cuando una persona está muy grave, ponen a estos santeros para que cuiden a la persona y no se la puedan llevar. Ok, como si fueran guardianes que están Así es. resguardando el tiempo de vida. Sí, y justamente estos cumplen como con la misma característica de son seres oscuros, que de forma vaporosa, que aparecen durante las parálisis del sueño y no tan parálisis. Fíjate que con la gente sombra también tengo dudas, porque pareciera, por lo que yo viví, en algún momento creí que la gente sombra podían ser como un tipo de almas en pena. Pero conforme ha ido avanzando el canal y han llegado historias, existen este tipo de entidades con las cuales hay gente que luego se avienta a ponerles nombre y me han dicho, son los arcontes, es que tú no sabes nada. Y eso no me gusta darles un nombre que los clasifique, prefiero dar una descripción que los ubique, que al momento de escuchar la descripción digas, es de lo que está hablando el narrador, es esto. El tipo de entidad de la que te voy a contar son unas entidades que parece que imitan al ser humano, que toman la forma, toman un poco, pero es muy poco de la personalidad y toman la voz en algunos casos, porque en muchos otros casos no habla, solo interactúa. Pero hay un dato en particular que se ha repetido en todos los casos de estas entidades, y es que estas entidades no permiten que los toques. Y eso está muy loco. Siempre marcan una distancia con la persona y cuando ve que la otra persona está decidida a tocarlos, comienzan a huir y hasta que llega el momento en el que las personas las pierde de vista y ya no los encuentra. Creo que tienen cierta naturaleza similar a la gente sombra, al hombre del sombrero y a dos criaturas que han contado en este canal. Una es la que te digo de esta Yoba, acerca de esa entidad que cuando estaba en las noches, que venía desde este collar maldito que robó su novio de los huicholes, que es una entidad oscura, de dedos muy largos, me dice, se parecía, cuando yo vi a Slenderman, dije, sí, pero no es tan falso, lo que yo vi, sí se veía, o sea, demasiado bien articulado y no traía obviamente un traje. Era, o sea, sí se veía como si esta cosa fuera antigua y tuviera mucho tiempo de vida. Entonces ella describió una entidad muy oscura de la cual no podías ver facciones, pero sí podías notar ciertos rasgos. Era muy alta, tenía los brazos largos, los dedos muy largos, la boca causaba un terror absoluto. Y cuando grabamos el episodio de Ángeles Caídos 2, la chica, que para los que no saben, los episodios de Ángeles Caídos hasta ahorita han sido los episodios más aterradores del canal, los invito a que los vean y pasaron muchas cosas extrañas durante las grabaciones. Entonces, si los ven, tomen precauciones. Esto es en serio, esto no es un clickbait, esto no es psicología inversa, esto es directo. No los escuchen en la noche, no los escuchen solos, siempre busquen un lugar abierto y busquen un lugar con mucha luz y estar muy tranquilos al momento de escucharlos, porque a raíz de esos episodios, muchas personas han dicho que han sido víctimas del podcast porque les han pasado cosas. Entonces, el deseo de este podcast es entretener y traerles historias, no que les pasen cosas, así es que les recomiendo cuando vean y escuchen estos episodios, háganlo en esas circunstancias. Retomando, Ángeles Caídos 2, la chica cuenta que ella tenía cierta percepción extrasensorial, que al día de hoy la fue bloqueando porque le causaba mucho miedo.
pero que cuando tenía alrededor de unos entre 17 y 20 años, si mal no recuerdo, un grupo de amigos y ella van a un lugar que es como un templo extraño, que es público, es un templo que se puede ver, pero en ese tiempo, en esa época, nadie sabía exactamente qué era lo que hacían ahí y era muy raro. Que cuando se acercan, ella ve en una ventana un tipo de ente muy grande, oscuro, con unos ojos blancos enormes y se veía como una boca sonriente y que se notaban los dientes. Dice, pero era algo que hacía que te pudrieras en miedo, era algo horrible. Y entonces él habla en mi mente y me dice, tú no eres bienvenida aquí, lárgate. Y entonces ella mentalmente le dice, ay, ¿qué quieres? Yo no vine a hacer nada, estoy acompañando a mis amigos y no estoy haciendo nada. A raíz de esa interacción, cuando ella regresa con sus amigos a la casa de su amiga, dice que de repente de la nada ella queda paralizada y ve cómo este ente viene por la calle, entra a la cochera y está justo en una esquina del lugar haciéndose enorme y viéndola directamente a ella y ella no tiene control sobre su cuerpo. Y está ocurriendo en medio de la plática, la gente comienza a voltear a verla porque la ven extraña, la ven que trae la respiración acelerada y ella entra en un tipo de parálisis del sueño, pero en vigilia, sin dormirse. Nota que ella tiene control de sus ojos, de su movimiento ocular, y cuando mueve los ojos, esa cosa está justamente en el lado en el que volteó y se empieza a reír. Y dice ella, me dio a entender que él tenía un control absoluto si él quería. Dice, a partir de ahí, yo corría con un terror horrible de volverlo a encontrar. Él lo único que quiso en ese momento era demostrarme la diferencia que había en nuestras capacidades y dejar claro quién mandaba. Y esa cosa, no sé qué era, generaba un terror absoluto, muy similar al hombre del sombrero. Entonces, pareciera que hay ciertos tipos de entidades oscuras, porque estas entidades de las que han hablado en ningún momento parecen entidades benévolas, parecen más bien entidades oscuras cuyos fines, no sé, cuyo fin no queda tan claro, pero si te llegas a topar con ellas, parece que para ellas es una diversión comenzar a molestarte, acosarte, hacerte la vida difícil. Pero yo veo cierta relación entonces entre el hombre del sombrero, gente sombra, estas entidades que imitan a los seres humanos y estas entidades totalmente oscuras que cuando topas con ellas te acosan. Entonces, este tema parece que cada vez está agarrando más hilos y más profundidad, bastante aterradora. Sí, sí, justamente ahorita que hablabas de estos seres imitadores, hace un tiempo también había contado una historia que esta me la contó mi tío ya hace un tiempo porque fui a preguntarle, entonces mi tío por cuestiones de su trabajo siempre se la pasa viajando. Entonces en una ocasión a él le había tocado, no sé si en Ciudad de México, no recuerdo muy bien, solo sé que era un estado en el centro de la República, donde él estaba buscando una casa para quedarse a dormir. Entonces mientras buscaba una casa, había encontrado una que estaba en renta, que estaba al lado también de una casa de un compañero de él. El caso que él Ok, fue y fue a preguntarle, ¿no? A la persona si de casualidad conocía a la persona que estaba rentando la casa y le dijo, mira, pues ahorita mi esposo no está, pero pues si quieres pasa, siéntate y no tarda en llegar. Y le dijo, está bien. Le dijo, no, aquí me quedo entonces a esperar. Y en eso él ve como su esposo, o sea, literalmente agarra, entra, o sea, abre la puerta de la casa, entra, se dirige al baño y ahí se queda. Y le dijo, ay, ya llegó. Y le dice, no, él no es mi esposo. Y le dice, no, o sea, ¿cómo no va a ser tu esposo si acaba de entrar al baño? Dices que estas cosas suelen pasar acá. Y le dijo, no me digas. Y le dice, sí, aquí es común que luego se ve la silueta de mi esposo que baja o sube las escaleras y luego por la puerta trasera, o sea, la puerta del patio, como ese cristal, luego se ve que pasa mi esposo. Me dijo, pero no, no es mi esposo. Me dijo, la primera vez que me pasó, le estuve hablando y simplemente me ignoraba. Me dijo, ya después, al cabo de un rato, mi esposo entra a la casa. Y le dije, oye, ¿cómo es que saliste? Me dijo, no, es que no he salido, apenas estoy llegando del trabajo. Y mi tío me dijo, no, 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 hubiera preferido que me digas otra cosa. Y le dijo, no, ¿qué te pasó? Le dijo lo que pasó que una noche que él estaba durmiendo en esta casa donde se encontraba, que había rentado, eh, justamente comenta que él estaba durmiendo como así, ¿no? En la mesa y en eso vio
que una persona, o sea, la silueta de una persona, o sea, solo veía como que el torso, de la cadera para abajo a la persona, de la cadera hacia los pies, y dijo que vio como, o se escuchó y vio cómo esta persona se iba acercando hasta que quedó literalmente al lado de él, y me dijo, es que yo la vi, o sea, me dijo, no, no tenía como zapatos, así era una forma completamente negra, y me dijo, entonces yo sentí como esta persona se fue acercando, o esta entidad se fue acercando a donde yo estaba durmiendo. Tanto fue, me dijo, que se acercó que sentí su respiración en mi cuello. Yo en ese momento me asusté y me dijo, quise gritar y todo, me dijo, pero no podía, o sea, estaba como en parálisis del sueño. Ya cuando se pudo mover, es que esa figura desapareció, me dijo, entonces yo prendí la tele, prendí las luces, prendí todo y no pude dormir, me dijo, o sea, literalmente yo por eso busqué cambiarme de casa porque pues no aguantaba, o sea, como que ya había visto por el rabillo del ojo que algo se cruzaba, me dijo, pero pues no le había tomado mucha importancia y sumando que luego esta persona ve y le comenta, no, sí, es que también a nosotros nos ha pasado, pues él se paniqueó bastante por lo que estaba pasando. Y justamente también en casa de este mismo tío, hace muchos años también tuvo como que problemas con estas entidades. En ese tiempo, pues mi primo estaba súper chiquito, tendría como unos 3 años, 4 años de edad, la verdad no era muy grande. Y pues él tiene dos hermanos, uno que tendrá como unos 10 años en esa época y la otra pues ya tendría como unos 15 años más o menos. El caso que él comenta que luego veían como mi primo, el más chico, subía corriendo las escaleras y se encerraba en un cuarto. Y cuando iban a buscarlo, no había nadie en ese cuarto. Me dijo, pero era seguro que pasaba mi hijo corriendo. Y varias ocasiones me tocó. Y en esas ocasiones mi hijo nunca estaba en la casa. O siempre estaba, no sé, de compras con su madre o algo así. Pero no siempre estaba mi hijo en la casa. Pero yo veía cómo mi hijo viene, sube y baja las escaleras. También él comenta que este mismo primo, ¿no? Que él contaba que tenía un amigo imaginario y él lo nombró como Coco. Entonces le decía, mamá, es que ahí está Coco parado y no estaban comiendo y de que no, mamá, es que Coco está acá sentado al lado mío, ¿no? O cosas de ese estilo. Entonces comentan una vez que ya fue tanto como el miedo de mi tía que empezó a orar y le dijo, no, vente, vamos a rezar. Y le dijo, no, mamá, es que ya se molestó Coco. Y le dijo, ¿por qué? Me dijo, es que a Coco no le gusta que estés rezando. Y me dijo, dice Coco que te calles, que ya no sigas orando. Y mi tía se asustó y siguió orando y siguió orando. Le dijo, no, mamá, es que Coco ya se fue. Y eso también le pasaba dentro de la iglesia, porque luego cuando iban a la iglesia, decían, es que Coco no quiere que yo entre acá a la iglesia, ¿no? Le mandaron también como a bendecir la casa de mi primo y todo, pero sí era que luego veían cosas, que se escuchaban cosas que se caían. Mi primo luego veía esta entidad y en una ocasión había visto en casa de su tía, y eso es algo que me pasó también a mí. En casa de su tía era muy común el que haga novenas para diciembre. Y en eso habían invitado, perdón, a mi abuelita y nosotros pues no queríamos quedarnos a escuchar la novena. Estábamos súper chicos, yo tendría como unos 7 años tal vez, poco menos, yo le calculo poco menos. Y nos quedamos a jugar busca busca y algo que siempre me decía mi abuelita es que nunca jueguen busca busca en la noche. Y nosotros optamos por ignorar y nos pusimos a jugar y entonces mi primo se quedó contando, su hermano mayor se quedó contando. En ese tiempo pues era mi primo, su hermano mayor, mi primo el más chico y yo. El caso que él se puso a contar detrás de unas escaleras y yo me escondí como en una puerta de un cuarto. Y mi primo el más chico se fue hacia la planta alta y se encerró en ese cuarto. El caso que cuando mi primo estaba contando, solo escuchamos como la puerta del cuarto donde estaba mi primo se empezó a agitar y mi primo empezó a gritar. El más chiquitito empezó a gritar y bajó llorando, pero así pálido, llorando, pero así en mar de lágrimas. Y le preguntamos, oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y le dijeron, no, es que había un señor de ojos rojos que estaba en la esquina del cuarto. Y cuando yo quise abrir la puerta, dijo no se podía abrir. O sea, yo intentaba abrir la puerta y la puerta no se abría. Obviamente nosotros nos asustamos y fuimos a revisar la habitación del segundo piso y no había absolutamente nada. Y mi tío también me comenta que en esta misma casa también había visto como una silueta de un hombre así como con garras y con colmillos y se supone que tenía cuernos. Entonces dijo mi tío que ya era como muy recurrente que mi primo, el más chico, pues viera este tipo de entidades. Y lo más feo que vio es esta entidad, ¿no? Que, digo, que tenía como colmillos y tenía garras y tenía también un par de cuernos. Entonces, ya, pues desde eso también como que se metieron mucho a la iglesia por el tema de que fueran a bendecir la casa, también como a checar que tenía mi primo.
porque si era algo que ya toda la familia estaba experimentando, o sea, ya dejó de ser algo de que solo al más chico le pasa, y es algo que ya todos veían. Entonces sí, fue así. Cuando te contaron la historia, ¿cómo te sentiste? Me sentí incómoda porque hay cosas que sí me cuadraban. Digo, por ejemplo, que contó esta entidad que había visto y me acordé muchísimo de esa vez que nos había pasado a nosotros que estábamos jugando Busca Busca y sí fue así. Ah, qué Sí, fuerte. entonces yo sabía que, Ajá. sí, Dime, por favor. perdón, es que yo sabía que en casa de mi tía asustaban, o sea, yo sabía que había cosas que pasaban fuera de lo normal, pero nunca me imaginé a tal punto hasta que, sabes, mi tío fue y me contó yo así de que, uy, y ya, pero sí está. Y ya desde eso pues no han tenido como otra vez presencias. Mi tío sí le tocó también en su tiempo, pero pues también le dejaron de pasar. Tú comentaste en aquel episodio que participamos, gente, si no ha visto, esta es la segunda vez que él y yo estamos colaborando en este canal, entonces si no han visto el episodio anterior, véanlo. Puso la plática también muy sabrosa, muy interesante, pero me comentabas que tú quisieras vivir una situación paranormal. Después de escuchar Sí. esta historia ya de tu tío, ¿se te antoja? No, mm, tal vez, pero que no sea en mi casa o con experiencias muy medidas. A lo mejor, no sé, ver a una mujer en la carretera o algo así, pero realmente no. No, no, y es algo que también platicaba con Paco. Al estar como hablando de este tipo de situaciones, luego hasta el ambiente cambia, o sea, hay algo que te hace ruido. Y sí, o sea, la última vez que estaba grabando, no es nada paranormal ni nada, pero estaba tocando un tema delicado que ya había hablado con Paco y Paco me dijo, no es que yo no hablo de esos temas, eso yo lo estaba tocando aparte de mi canal y creo que me sugestioné muy feo, o sea, realmente sí, me empecé a sentir incómoda, o sea, tuve que hacer varias pausas durante el video Ujú. y en eso en que estaba caminando, pues yo uso una extensión, que es la que le da, pues, fuente de luz a todos los foquitos. Y en eso yo paso y piso la extensión y se apagan todas las luces, porque solo tengo las luces prendidas ahorita las que uso y se me apagaron las luces y yo me quedé así de que, uy, y le grité a mi papá así como de papá, pero o sea, no grité con miedo, ¿no? Porque según yo también he escuchado que no es bueno como que tenerle miedo a este tipo de entidades porque se Ajá. alimentan del miedo, o sea, es como la finalidad de esto y yo dije, no, 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 como que traté de calmarme y caminé despacio, yo ahí caminando despacio, yo muy valiente. Y en eso, pues ya prendí la luz así en golpe y ya mi papá entró y me dijo, ¿qué pasó? Y le dije, no, nada, es que creí que se había ido la luz. Le dijo, porque se me apagaron las luces. Y me dijo, ¿segura? Le dije, sí, sí, no pasó nada. Y yo por dentro estaba así de que Bien bajado ese balón, temblando. Eli. Sí. Oye, entonces aquí te va la pregunta. El hecho de estar ya tratando esos temas más de lleno, ¿de qué te ha afectado para bien, para mal? ¿Te hace muy susceptible? ¿Hace que sea como la piel más gruesa ante la temática? ¿Lo normaliza? ¿Cómo ha sido tu experiencia? Pues hace un tiempo también había tenido una experiencia. Creo que te había comentado la experiencia de los vasos y también en el Sí. podcast tuve una experiencia. Yo en ese momento como no había visto tanto la gravedad del asunto. O sea, sí sabía que habían cosas pasando, sí sabía que hay que tenerle cierto respeto. De hecho, mi papá también por un tiempo me estuvo diciendo, o sea, ve, pero evita tocar estos temas. Me dijo, habla de lo que tú quieras, pero no toques ese tipo de temas. Me dijo, no te estés metiendo en cosas que no estés, me dijo, no estés indagando, no estés profundizándote más en estos temas, porque son temas muy peligrosos, me dijo. Entonces yo no quiero que luego me traigas algo a la casa o algo así. Entonces me dijo, nada más evita tocar estos temas. Y yo le dije, sí, sí, no, no, yo hablo de otras cosas, ¿no? Pero sí me ha tocado que luego cuando grabo, como esa vez, te digo, cuando estaba grabando Historias de los Seguidores, hubo una historia que a mí me movió muchísimo el tapete y sí me sacó de onda. O sea, yo me quedé helada y dije, ya no puedo seguir grabando. O sea, ya no puedo seguir grabando. Y corté la grabación en ese momento, le marco a un amigo y le dije, ¿sabes qué? O sea, no, le digo, no, o sea, no, no puedo, o sea, me siento intranquila. Y en eso que yo estaba hablando con él, pues le dije, ¿sabes qué? Voy a volver a grabar. Prendí mi cámara, prendí el micrófono y me senté a grabar. Y en eso, ya cuando había hecho como que la pausa, yo escuché que me tocaron la puerta, porque atrás de mí, acá hay una puerta. Ok. Entonces yo escuché, y ya era tarde, o sea, ya eran como las 2 3 de la mañana que yo estaba grabando, y escuché que como clarito me hicieron. Y yo pensé que era mi papá, y yo dije, híjole, ya es tarde, me va a decir que hago despierta a estas horas, ¿no? Y le dije, papá, ya voy. Y me paré, abrí la puerta y no había nadie. Después de un rato que continué,
hablando con este amigo, ya había terminado de grabar, digo, por lo mismo que ya había sentido el ambiente bastante incómodo, volví a escuchar lo mismo de la puerta y le dije, ¿lo escuchaste? Y me dijo, ¿qué cosa? Le dije, es que tocaron la puerta. Me dijo, no, no he escuchado. Le dije, no, o sea, acaban de tocar la puerta. Y ¿sabes qué? Dije, no, o sea, chequé y dije, no, 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 o sea, y opté por ignorarlo porque dije, no, no, no. También en casa de mi abuelito me pasaba algo parecido con la puerta, pero decía, bueno, no es nada, ¿no? Entonces como que trataba de no ponerle mucha importancia a este tipo de cosas, no darle tanta prioridad, pero sí, sí me ha pasado ahí como que luego hay cosas que sí, tú dices, efectivamente se siente la mente raro y hay historias que hasta te erizan la piel. A mí sí me ha pasado con una historia que se me erizó la piel y dije, no, no, no puedo seguir contando la historia. Al final sí la conté, sí la grabé, Ajá. pero, Oye, pero ¿y hasta ahí. esa historia en qué episodio la pueden encontrar los seguidores? Está en el primer video de historias de los seguidores. El primer video que subí a mi canal es ese. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, chicos y chicas, querida familia nocturna, si llegan a ir a ver ese video, dejen en los comentarios y descubren cuál fue esa historia que Eri tuvo que parar porque ya no soportaba estarla hablando. Oye, Eli, ya para ir rumbo al cierre del episodio, sé que muchas personas que nos están escuchando van a decir, oye, pero cuéntanos más historias del hombre del sombrero de la gente sombra. El siguiente episodio van a ser puras historias acerca de el hombre del sombrero, la gente sombra y estas entidades que vieron durante las parálisis del sueño. Así es que no se preocupen. Pero ahorita ya al momento de cerrar esta colaboración me gustaría saber, primero, ¿cómo viviste este episodio, Eli? Bastante bien, muy interesante, mucha información y cosas que sí me agarraron desprevenida. Y estuvo bastante bueno, la verdad. ¿Hubo algún dato en especial que hayamos platicado ahorita que te dejó así como La espinita, una idea dando vueltas? yo creo que el niño sombra de la pelota sí fue algo como de, me hizo recordar un poco a los niños de los ojos negros, que dije, Sí, sí, sí. Creo que conforme vayamos como indagando más en esos temas, nos vamos a topar con cosas bastante más espeluznantes. Así es que, para ti y para la audiencia, tomen precauciones porque esta saga de la saga de las sombras se va a empezar a poner cada vez más macabra porque nos vamos a meter de lleno y vamos a indagar realmente qué diferencias hay entre este tipo de entidades, qué historias hay y más allá de si son verdad o no verdad, qué datos nos están dando para poder diferenciar este tipo de entidades y saber si realmente estamos hablando de un hombre del sombrero, si la gente sombra es solo un tipo de población o hay diferentes, si en todas partes del mundo existe este tipo de fenómeno o hay variantes y en sí, cuáles son los casos más aterradores de estos encuentros. Eli, ya para terminar, ¿tienes alguna historia con la cual quieras despedirte de la audiencia? mm, 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 mm. Creo que voy a contar la historia de los vasos. Por favor, sí. Sí, sí. Es como que lo más paranormal que me ha pasado hasta ahorita. Entonces, bueno, mi humilde historia de los Me encanta. vasitos. En esta casa se sabe que pasan sucesos. De hecho, uno de los integrantes de la familia es una persona especial, ¿no? Entonces, pues casi siempre lo están cuidando y están como muy al pendiente de este individuo, de este integrante de la familia. Él en varias ocasiones ha comentado que ve a sus abuelitos. O sea, luego está, por ejemplo, viendo tele y empieza a decir, es que está abuelito, está abuelito, está abuelito. Y le dicen, no, no, abuelito ya no está. Le dicen, no, no, es que está abuelito, está abuelito. Entonces ya es como algo muy común que la familia sabe que luego pues él pues ve a sus familiares fallecidos. También en una ocasión me habían comentado que habían visto como un chaneque, una luz, en la planta alta, o sea, en el segundo piso. Y bueno, también como sombras que pasan, luego escuchan a veces trastes que se caen de la cocina. Y en una ocasión pues me tocó ir a cenar a esta casa, ¿no? Porque es casa de unos amigos que me llevo con ellos desde siempre. Y pues bueno, uno de ellos pues es como mi hermano mayor, tal cual, ¿no? Porque le tengo muchísimo cariño y lo conozco desde toda la vida. El caso es que yo llegué con esta mentalidad de yo quiero que me pase algo, yo quiero vivir algo paranormal, ¿no? Porque sé en el ambiente pues, que en esta casa pasaban cosas, ¿no? El caso que yo cuando llegué nos pusimos a platicar, nos pusimos a ver videos, pasamos como la noche muy tranquila, estábamos comiendo
Ya después pasamos al comedor para empezar a cenar, ¿no? Y empezaron a servir como los refrescos. Y bueno, el caso que la mesa es de madera y encima tienen pues como un protector, o sea, tienen un cristal que ayuda a proteger la madera. Y había un amigo que estaba sentado en una esquina de la mesa, en un banco, y en eso me empieza a decir, Eli, mi vaso se está moviendo. Y yo creí que estaba, pues nada más era para echar carrilla, ¿no? Porque justamente andábamos tocando esos temas. Y me dijo, no, no, velo, o sea, mi vaso se está moviendo. Y su vaso, pues estaba frío, estaba lleno, y su vaso se movió, o sea, de este punto, ¿no? Y yo dije, ah, no, pues, pero dije, a lo mejor, y es como la inclinación de la mesa o alguna explicación, ¿no? Entonces, lo que hice es que empecé a tirar como que las gotitas de agua en la mesa y se quedaban estáticas, o sea, no bajaban las gotitas de agua. Y en eso, cuando me voy dando cuenta, le dije, no, solo falta que mi vaso también se esté moviendo, ¿no? Eso yo en ese momento lo pensé, mi vaso estaba completamente seco, no tenía ningún líquido, abajo del vaso estaba también seco porque yo no estaba tomando refresco aquella noche. Y mi vaso se empezó a mover, o sea, empezó a bajar, se empezó a mover y de pronto regresó nuevamente como a su posición original y se tiró del lado derecho, o sea, haciendo como una tipo cruz. Y yo ahí ya me saqué de onda y como que traté de buscarle una explicación lógica de, oye, ¿sabes qué? Volví a hacer lo mismo de las gotitas y me percaté que los demás vasitos, y empecé a cambiar como los vasitos de lugar y ninguno de los vasos empezó a mover. Y es ahí donde entró como mi curiosidad. Dije, a ver, un vaso que estaba lleno se estaba moviendo, o sea, sí estaba mojado, pero porque luego pasa que a veces cuando hay como una cierta inclinación de la mesa, ¿no? Y el vasito está mojado y está vacío, pues obviamente se va a mover. Pero el vaso estaba lleno de refresco y el vaso, o sea, pero literalmente se movió, ¿no? Y me saqué de onda, luego volví a checar mi vaso estaba completamente vacío, estaba seco, pasé un trapito, no había nada. Y es ahí donde a mí ya me sacó como, me hizo un poco de ruido, porque el vaso, o sea, a lo mejor que haya bajado, tú dices, bueno, pero que haya regresado nuevamente a su posición original y de ahí se haya tirado hacia el lado derecho, yo dije, no, o sea, eso no, pues no, no sé qué explicación le puedes dar, ¿no? Una explicación lógica. Entonces yo dije, ah, bueno, pues hubo alguien aquí que me movió el vaso. Entonces yo empecé a hacerle preguntas al vasito, así como de, ¿hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, muévame el vasito. Y pues no, ya nadie me volvió a mover el vasito. Pensé en sacar mi teléfono y grabar, pero pues ya no, pues ya no. Se me ha huido el fantasma de la casa y ya no quiso mover el vasito. Pero es como lo más espeluznante que me ha pasado hasta ahorita. Al día de hoy, ok, ¿esto hace cuánto tiempo te pasó? Como 3 meses, creo. 3 meses. 3 meses. Al día de hoy, ¿le has buscado o le has encontrado algún significado o explicación? Eh, Aunque sea 100% paranormal. Eh, no, o sea, he intentado como buscar de la parte lógica y poner otra vez, pero Ujú. no he buscado, ¿no? Pero sí fue algo que en ese momento me hizo ruido y de explicación paranormal o más fuera de lo habitual. Pues yo siento Ajá. que a lo mejor y había algo ahí presente y como yo llegué con esa mentalidad de, ¿sabes qué? Quiero que me pase algo esta noche. O sea, yo llegué de que esta noche voy a ver algo, esta noche me va a pasar algo y voy a ver algo, ¿no? Y pues sí, al final creo que manifesté y llegó lo del vasito, pero sí fue lo que me dio curiosidad, o sea, no me asusté, pero sí me dio curiosidad y yo estaba así por dentro del vasito, se movió. De hecho, ese mismo día subí también unas historias a Instagram donde como que comentaba el suceso del vasito, pero sí estuvo interesante, digo, o sea, no es tan paranormal, pero a mí me hizo ahí un poco de ruido y estuvo interesante. Como lo he dicho, yo creo mucho en las historias en las que hay pequeños detalles. A veces en los pequeños detalles hay grandes cosas escondidas. Entonces, más que una pequeña historia del vasito, sí es un suceso que suena como interesante para indagar. Eli, voy a contarte una historia para despedirme. Esta historia me la contó Ninfa. Ninfa me cuenta que viene de una familia de personas muy creyentes. Tienen su propia línea de espiritualidad. Ella dice que desde pequeña su abuela la ha instruido para respetar mucho a la naturaleza y a los seres que habitan en ella. Y ella desde muy pequeña ha tenido la instrucción de que si hay algo rondando el interior de su casa y ella percibe que no es bueno, sea lo que sea, que mental, emocional y físicamente, ella sea muy firme y tenga mucha determinación
y le diga a esa entidad, no eres bienvenida. Este es mi hogar. Yo no te invité. Vete y no vuelvas nunca. Dice ella que cuando ella recibió esta instrucción, vivía en la casa de su abuela en el campo, que eso, en ese momento, para ella era como la realidad, la forma de ver la vida. La situación económica de su familia cambió a mejor al transcurso de los siguientes años. Logró irse a una ciudad, estudió la universidad, y eso quedó como parte de un folclore muy antiguo del cual tenía cierta fe, pero de cierta manera no era algo que lo llevó a la práctica tan seguido. Y especialmente esa instrucción de defender su hogar y defenderse de estas entidades, dijo que quedaba como una mera anécdota, que su abuela, aunque era muy enfática en eso, tampoco era algo que ella tuviera tan presente porque jamás le había ocurrido nada del otro mundo. Sí ruidos en la casa, sí puertas que se azotaban, pero dice, ya de adulta pensando en las condiciones de ese hogar, pues me hacía más sentido que fueran provocados por muchas cosas que sí eran fáciles de explicar. Cuando era niña me sorprendía, por eso creía en todo, pero de adulta no. Pero un día, todas las instrucciones de mi abuela cobraron sentido. Yo acababa de casarme y conseguimos una casa que, con mucho sacrificio, pero también con mucha suerte, acabábamos de adquirir. La casa era una casa mucho más grande de lo que esperábamos, en una colonia más bonita. Y fue extraño. Un día íbamos pasando, no buscando una casa porque era imposible comprar cualquier cosa con nuestro presupuesto en esa zona, pero vimos una casa que algo nos atrajo de ella y tenía un letrero de se vende. Para que me entiendas, nuestro presupuesto era menos de una tercera parte del costo de esa casa. No había forma, no existía forma en la que la pudiéramos comprar. Nosotros teníamos $1 y esa casa valía 3. Y no había forma que pudiéramos completar ni 1.5, ni cerca de 2. Entonces, desde que la vimos, sabía que era tiempo perdido. Pero mi pareja me dijo que por qué no nos dábamos la oportunidad, aunque fuera solo por la experiencia, conocer la casa, conocer al dueño, platicar. Resulta que en la casa vivía una señora ya grande, que esta señora grande tenía, digamos, una cierta fortuna que hacía que la casa, lejos de ser una propiedad a la que le tuviera cariño, se había vuelto un estorbo del que se quería deshacer. Entonces, nos dijo que nosotros éramos las primeras personas que llegábamos a la casa desde que había puesto el anuncio hace más de un año. Entonces nos preguntó directamente, ¿cuánto dinero tienen? Cuando dijimos la cantidad, dijo, bueno, no es posible vendérselas en eso. Pero ya revisaron con el banco y ella dice, sí, nosotros teníamos un presupuesto de un crédito. Le pusimos el crédito y era risorio en relación al valor de la casa. Y ella vio el crédito y dijo, les voy a traer mi abogada el lunes. Si realmente este crédito lo tienen evaluado y si se los pueden dar, se las voy a dejar la casa en eso. Nosotros nos quedamos perplejos. No era un buen trato por ningún lado. Vuelvo a decir, con todo y el crédito del banco, ni siquiera lográbamos $1.50 y esa casa valía $3 como mínimo. Obviamente estas cantidades son para no dar datos exactos, pero era una casa muy grande, en una colonia muy bonita. Pasa que en las siguientes semanas ellos se esmeran por tener toda la papelería, todo se avanza como nunca en estos sistemas burocráticos y están muy felices ella y su pareja. Hablan con la señora creyendo que hay algún tipo de timo y no, al momento de hablar con el abogado todo parece legal, se asesoran con un abogado, todo está perfecto, todo está correcto y el abogado es el que les explica. Yo conozco a esa señora y ella está haciendo eso, está haciendo este remate porque esta cantidad de dinero, aun cuando la vendieran en su máximo valor, para ella no representa nada. Entonces, realmente es un estorbo no poderla vender en el tiempo que ella quería. Ella valora más el tiempo que el dinero. Digamos que estabas hablando de una persona con una fortuna muy grande que ya el dinero no le representaba nada. Creo que también la edad jugaba ahí un papel. Pero el punto es que para ellos se habían sacado muchísimo más que la lotería. Tenían una casa que jamás hubieran soñado poder tener en un costo que era imposible decir que la habían conseguido en eso, es increíble. Y
Los trámites se estaban moviendo tan rápidos que en menos de 2 meses la señora ya les había dado la confianza de irse a vivir ahí. Para ellos, la vida les estaba brillando y les estaba sonriendo como nunca jamás les había ocurrido a nadie que conocía. Eso fue hasta que pasaron 3 meses de vivir en esa propiedad. Un día, ella estando dormida al lado de su pareja, nota cómo la puerta de su habitación comienza a abrirse. Solo logra abrir los ojos y no puede mover el cuerpo. En ese tiempo ella ni siquiera sabía que esto se le llamaba parálisis del sueño. Ella sentía que algo la detenía, pero no físicamente, sino ella me comentó mentalmente, o sea, algo en mi mente era como si no me permitiera tener control de mi cuerpo. Y mi cuerpo simplemente no respondía a mis indicaciones. No podía mover las manos como normalmente lo hacía, no podía mover las piernas, pero mis ojos sí estaban libres. Entonces noté cuando la luz del cuarto empezó a cambiar y cuando empezó a entrar luz del pasillo. Comenzó a darme miedo cuando vi que después de que se abría la puerta, algo se asomaba y sentía por la forma en la que se asomaba que esa cosa estaba consciente que yo lo estaba viendo, porque dirigía toda su atención hacia mi lado de la cama. Intenté mentalmente tener una conversación conmigo y decirme, tranquilízate. Y entonces escuché una voz que no era mía, que nunca había escuchado y que sabía que no era un sueño. Y la voz me dijo, cállate y escúchame. En ese momento vino un pánico que nunca he sentido en mi vida, no por mí, por mi pareja. Porque yo sabía que aun cuando no me podía mover, mínimo estaba consciente. Ella estaba profundamente dormida. Quería moverme, quería patalear, quería gritar, quería que ella se despertara y reaccionara para que saliera corriendo. Pero esa cosa me hablaba directo y me decía, escúchame a mí y ponme atención a mí. Pero ya lo decía en un tono en el que se estaba regodeando, estaba disfrutando hacerme sufrir de esa manera. Fue entonces cuando noté que esa cosa, como en mis parpadeos, se acercaba cada vez más a la cama. Por cada parpadeo avanzaba. Yo no la vi avanzar como en pasos. Era como si fuera algo fijo y al parpadear estaba ligeramente más cerca y otro parpadeo ligeramente más cerca. Llegó un momento en el que quise cerrar los ojos y me di cuenta que por alguna situación ya no tenía control de mis párpados, solo del movimiento de mis ojos. Y sabía que eso que estaba ahí no era bueno, no quería nada bueno para nosotros. Y necesitaba de alguna manera prevenir a mi pareja, pero no sabía cómo, no tenía control. Ahí me acordé de mi abuela. Una parte de mí en mi mente se puso rígida, como la piedra, como el acero. Mi estómago de alguna manera reaccionó bien y en lugar de estar flácido, se puso muy tenso. Y con una voz muy firme en mi mente, le dije, lárgate de aquí, este es mi hogar y tú no eres bienvenido, yo no te invité aquí. No sé quién seas, no sé qué seas, pero esta es mi casa y te vas a largar. Y esa cosa empezó a reírse y vi cómo acercó algo que yo interpreto como una mano, pero es que esa cosa no era humana, era totalmente oscura. Tomó mi manta con la que con la que nos estábamos tapando, comenzó a levantarla mientras comenzaba a alejarse lentamente en cada parpadeo. Vi cómo si se iba arrastrando de mi cuerpo y sentía cómo me iba tocando la piel. Y esa cosa en mi mente seguía riéndose. No emitía ningún sonido que captaran mis oídos, era algo que estaba pasando en mi cabeza. Su voz me hablaba directo a mi cerebro. Yo seguía diciendo una y otra vez como si fuera una oración sagrada, lárgate de aquí, no eres bienvenido, este es mi hogar y yo no te invité, lárgate de aquí. De repente, algo sucedió, no sé cuánto tiempo pasó, pero me pude mover. Pero hay algo al día de hoy que me deja claro que eso que viví fue real. La puerta abierta y la manta a mitad del pasillo. Eli, gracias
por habernos acompañado en este episodio. Te invito a que continuemos indagando con estas entidades. Y para ustedes, querida familia nocturna que nos está escuchando en un podcast, los invito a que vean este episodio en YouTube para que vean las reacciones de Eli en este último relato. Parece que ella la pasó tan mal como ninfa. Eli, gracias por haber participado. ¿Te la pasaste bien? Sí, muchísimas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar otra vez aquí en el canal. Sí, bastante buena la historia. Al final como que dije, casual. Casual. ¿Te quedan ganas de irte a dormir viendo la puerta? Sí, claro. Por algo siempre le pongo seguro a la puerta. Fíjate que no le pregunté a Ninfa si tenía el seguro puesto. Pero, querida familia nocturna, gracias por haber llegado a este momento. Les recuerdo, suscríbanse, denle like, compartan. Por medio de su compartir en sus historias de Instagram o por WhatsApp es la forma en la que este canal puede crecer. Gracias por estar ayudando a este proyecto. Les mando un abrazo y les deseo dulces pesadillas. Bye, bye. Y dejen en los comentarios en qué año escucharon este video, porque no sé exactamente cuándo va a salir. Bye, bye.